Ahora sí, muy bien. Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a empezar a trabajar. Un segundito, ¿ya? Voy a contestarle. Discúlpenme, tuve una emergencia, chicos, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, empezamos. Ahí está, la organización política, ¿correcto? La organización política. Muy bien, entonces en la organización política, la máxima autoridad, ¿quién va a ser? El Inca, ya está el Inca, muy bien, que lleva pues su llamada a la corona, la mascaipacha de color rojo. Y continúa el Auqui, muy bien, su hijo, el príncipe heredero, pero el más fuerte, no el primogénito, ¿ya? Entonces él lleva el famoso mascaipacha de color amarillo. Y después tenemos el Consejo Imperial, que está representado por los 4 suyos. ¿Se acuerdan de los 4 suyos que pertenecían a las 2 dinastías de Urin Cusco y de Anán Cusco? Este es Consejo Imperial que tenían que pues vigilar o supervisar las provincias que ellos tenían que gobernar y se llamaban Apusuyo o Apucunas. Después está el famoso Apunchic, que visitaba pues los lugares para ver si está marchando bien. Y después tenemos el famoso llamado Tucuyricui, el que todo lo ve. Eran ojos y oídos de quién? Del Inca. Por eso el Inca se enteraba de todo de las autoridades, qué es lo que él estaba haciendo. Él iba como una especie de espía a los lugares, visitaba y finalmente, pues, ¿qué hacía? Le contaba todo al Inca, ¿no? Por eso él era como ojos y oídos del Inca, es el que todo lo ve. Los curacas, los famosos curacas, eran jefes de la familia que de repente pues que también tenían que pagar los tributos, los impuestos y trabajar en las tierras del Inca, en las tierras del Sol y para el Estado. Muy bien, se prepara la señorita Stacy Rivera. Empieza, señorita Stacy Rivera. Características del Estado Inca. Políticamente, el Tahuantinsuyo era una monarquía teocrática y militar. Era monarquía teocrática porque la autoridad suprema la ejercía el Inca, quien era considerado hijo del sol y por tanto de origen divino. Además, obtenía el poder por herencia, siempre que reuniera las condiciones intelectuales y morales para ser un gobernante ejemplar. Muy bien, continúa, hija. Era también el jefe supremo del ejército y por tanto participaba personalmente en las campañas de conquistas. En su persona se centralizaba todo el poder político, administrativo y militar. Muy bien, muchas gracias, señorita Stacy. Bien, entonces, ¿cuáles son las características? Así en forma general, dice que políticamente en el estado de Tahuantinsuyo o en el imperio de Tahuantinsuyo era una monarquía, ¿ya? Una monarquía teocrático y militar. Todo el poder ejercía el Inca, ¿no? En lo social, en lo económico, en lo administrativo, en lo religioso, en todo. Muy bien, dice que era una monarquía teocrática
porque la autoridad suprema la ejercía ¿quién? El Inca, pues la máxima autoridad. Era ¿qué cosa? Considerado como hijo del sol. ¿Se acuerdan? Porque ellos pues descendían, según dice, del dios Huiracocha. Por tanto, se les consideraba como de origen divino. Además, tenía el poder, ¿no? Por ejemplo, por herencia. Muy bien, por herencia, ¿por qué? Porque siempre que tenía que reunir condiciones, los requisitos, por ejemplo, ¿no? Si ejemplo que el Auqui, si el Inca muere, entonces, ¿quién es lo que tiene que reemplazarlo? El Auqui, pero el Auqui tiene que tener las condiciones para poder gobernar y así dar ejemplo a la población del imperio del Tahuantinsuyo. El hijo, por ejemplo, no tenía que ser el primer hijo, podría ser el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, dependiendo de las cualidades que él tenía. También dice que el Inca era también el jefe supremo del ejército, por eso dice militar, ¿ya? Y por tanto participaba él personalmente en todas las campañas, en todos los conflictos, en todas las guerras, y de esa manera, ¿no? Conquistaban de repente territorios, invadían territorios y para que puedan colonizarlo. Finalmente, dice que el Inca, dice que tenía el poder político, administrativo y militar, ¿correcto? Entonces, ¿quiénes son los famosos autoridades? El Inca, el máximo autoridad, el Auqui, su cogobernador, porque hay una dualidad, quien le acompañaba a su padre. De ahí estaba el Consejo Imperial, ¿no? Jefes de los 4 suyos, de cada suyo, ya están los 4, ¿bien? Collasuyo, Antisuyo, Contisuyo, ¿no? Y después el famoso Apunchic o Capac Apu, o simplemente también estaba el Tujuyricoy, ya ustedes ven que el que todo lo ve, el que todo lo observa, ¿no? Ojos y oídos del Inca. Y finalmente el Curaca, ¿no? El pueblo que ¿no? También tiene un líder que era el famoso Curaca, y por lo tanto, pues él tenía que tributar, trabajar las tierras del Inca, del Sol, del Estado, etc. Hablamos de cada uno de ellos. Ahí está el Inca. Muy bien, la organización política. Ahí está. ¿Cómo era el forma de gobierno? Hemos dicho que era, dice, monárquico, teocrático y absolutista. ¿Por qué monárquico? Porque el Inca tiene todos los poderes, ¿ya? Una monarquía, era autoritario, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Teocrático, el origen de su poder es divino. ¿De dónde viene? Dice del dios Huiracocha, por eso él se consideraba hijo del sol. Absoluta, no rendía cuentas a nadie de sus actos, con qué podía reunirse, muy bien, con qué podía hablar, podía castigar, podía matar, etc. Él no rendía cuentas a ninguna de las autoridades, ¿correcto? Entonces, porque era su poder era total, ¿no? Monárquico, autoritario, y a más bien a él lo que tienen que respetar. Y ustedes saben, mira, todo lo que él tiene está hecho de oro. Entonces, ¿cómo era la forma de gobierno en el Tahuantinsuyo? Monárquico, teocrático y absolutista. El poder político se ejerció de acuerdo a cargos, dice, de a cargos delimitados en el siguiente orden. ¿Y cuál es el orden? ¿Se acuerdan? Muy bien, en la cabeza, ¿quién estaba? El Inca, muy bien. ¿Quién era el Inca? Hijo del Sol, ordenador del mundo, ¿ya? Hijo del Sol, ordenador del mundo. ¿Qué más era el Inca? Era la máxima autoridad, muy bien, del Tahuantinsuyo. Tenía el poder político, militar, religioso, administrativo y así sucesivamente. Dice que se ceñía en la cabeza el famoso yauto. Ahí está, mira, ¿ven? El famoso yauto. ¿Con la que cosa? Con la insignia real llamada la famosa Mascay Pacha. Acá pueden observar ustedes la famosa Mascay Pacha, ¿no? ¿De qué color era? De color rojo. Y en estas plumas, que eran de las aves de la selva, llamado del famoso corequenque, ¿ya? Algunos dicen jorequenque, es corequenque, el famoso ave de la selva
que sus plumajes pues eran muy finos. Entonces, ahí está el famoso Inca. Entonces, el Inca era el jefe máximo, ¿de dónde? Del Tahuantinsuyo. ¿Cuáles son los poderes que él tenía? El poder político, militar, económico, social, religioso, cultural, y así sucesivamente del Tahuantinsuyo. ¿Dónde vivía? En el mismo, muy bien, ciudad de Cusco, ¿ya? En ese lugar estaba, pues, su palacio de gobierno. Después en la segunda, ¿se acuerdan? En el segundo pirámide estaba el Auqui. ¿Quién era el Auqui? El hijo del Inca, ¿no? Era el príncipe heredero, a veces gobernaba con él, o sea, iban con él, ¿no? A lugares donde que tenía que estar presente el Inca. Muy bien. ¿Qué más dice del hijo? Debía ser hijo del Inca y de la Coya. ¿Quién es la Coya? Es la esposa del Inca, aunque no siempre el primogénito, porque el primogénito, el primer hijo podía ser el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, dependiendo de las condiciones y habilidades, el más fuerte de los hijos para poder gobernar. Muy bien, se ceñía en la cabeza el yauto, muy bien, pero con la insignia, muy bien, que llevaba, pues el famoso, usaba la famosa mascaipacha de color amarillo, ¿ya? O sea, de color amarillo, ¿correcto? O sea, en lo que llevaba él, la famosa mascaipacha amarilla y el Inca de color rojo. Ahí viene la diferencia de los poderes. El Consejo Imperial. Muy bien, esto lo va a leer el Consejo Imperial, el Apunchic, el Tocorrico y el Curaca. Muy bien, la señorita Valerie Uribe de la Cruz. Valerie. No puedo. Valerie. Muy bien, Valerie. Ok. Ah, perdón. Muy bien, pensé que Valerie se fue al mercado. Muy bien, después. Ya, muy bien. Valerie va a leer el número 3 y el número 4. El número 5 y el número 6 va a leer José Alexander Vilela. Empieza Valerie, el número 3 y el número 4. El Consejo Imperial o Consejo Real, compuesto por los jefes de los suyos, el Suyuk, Apu o Apocunas. 2 pertenecían al Hanán Cusco, 2 al Ulín Cusco. Tenían la facultad de destituir al Inca si éste gobernaba mal. El Apunchic o Tocricuc era el gobernador o jefe militar de una gran provincia. Tenía el mando de tropas de la región. Obedecían directamente al Inca y al Consejo Imperial. Muy bien, gracias Valerie. Empieza Alex Vilela. El Tucuricu era un visitador o inspector imperial de las provincias. Eran los ojos y los oídos del Inca. Vigilaba que se cumplieran las órdenes del Inca. Administraba justicia, tributos y eran los encargados de casar a las parejas. El Curaca era el jefe del Ayllu. Eran seleccionados dentro de sus propios sectores étnicos. Organizaban la mita andina y valaban para que los miembros del Ayllu tuvieran sus bienes especiales para el consumo diario. Muy bien, excelente, muy bien, Milena. Apaga tu micro, por favor. Muy bien. Entonces, lo que dijo Valerie, muy bien, el número 3 y el número 4, empecemos. Muy bien, dice, el Consejo Imperial, ¿se acuerda? Estaba en la tercera, en el tercer pirámide, el Consejo Imperial o Consejo Real. Dice que estaba compuesto por 4 personas, ¿no? Compuesto por los jefes de los suyos. ¿Cuántos suyos eran? 4 suyos. A cada uno de los suyos se le denominaba el Suyuyuk Apu
o simplemente Apu, Apucunas, ¿ya? 2 pertenecían al Anan Cusco y 2 pertenecían al Urin Cusco. ¿Qué más? ¿Qué tenían, por ejemplo, el Consejo Imperial o Real? Es como, por ejemplo, el Consejo de Ministros, ¿no? Tenían la famosa llamada facultad de destituir al Inca si éste gobernaba mal, ¿no? Entonces, esa facultad tenían los famosos jefes de estos famosos estados, de los cuatro suyos, ¿correcto? Entonces, el Consejo Imperial, llamado, ¿no? Muy bien, Consejo Real, estaba conformado por un órgano de asesoramiento formado por ¿cuánto? Por 4 apucunas o 4 llamados Suyuyapo, quienes integraban pues los jefes de los 4 suyos y tenían la facultad de destituirlo al Inca si él gobernaba muy mal. Ustedes saben que el Inca, ¿no? Nadie podía pues pedirle cuentas a él, ¿no? No tenía que entregar cuentas a ninguna persona, si era pues muy bueno un líder, ¿no? Pero si el Inca pues iba a gobernar mal, entonces ellos tenían que tomar esa decisión para poder de repente pues sacar al Inca. ¿Quién es el famoso llamado Apunchik Otocrico? Acuérdense, Apunchik Otocrico, porque de esto es la próxima clase, en la práctica viene, o si no hay práctica, en el examen. El famoso llamado Apunchik Otocrico dice que era el gobernador o jefe militar de una gran provincia, o sea, era como una especie de ejército, como un comandante, ¿ya? Muy bien, tenía el mando de tropas de la región, o sea que los famosos Apunchik eran soldados, eran ejércitos, entonces a uno de los soldados se le denominaba Apunchik. ¿Qué más? Los Apunchik o los Tocricos obedecían directamente al Inca y al Consejo Imperial. O sea, estaba bajo el mando de ¿quién? Bajo el mando del Inca y bajo el mando de estos famosos 4 Suyuyuk Apu. Y finalmente, el famoso Apunchik Otocrico era ¿qué cosa? El visitador del imperio del Tahuantinsuyo. ¿Tenían qué cosa? ¿Cuáles eran sus funciones? Aparte de cuidar, sus funciones eran políticas, administrativas y económicas, ¿ya? Podría venir en la práctica. ¿Cuáles eran las funciones del Apunchik Otocrico? Eran, ¿no? Función política, administrativa y económica. Eso era su función de los famosos Apunchik. Los Apunchik es una especie como, por ejemplo, como policías, ¿ya? Y por lo tanto eran pues ejército que tenía que cuidar todo lo que es las regiones, las provincias, pero al mando de ¿quién? Al mando del Inca y del Consejo Imperial. El Tocurricoy, o el Tucuyrricoy, que le llaman, muy bien, el Tucuyrricoy, muy bien, era un visitador o inspector imperial de las provincias. Iban a cada una de las provincias donde que habían las autoridades y entonces veía, ¿no? ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo? ¿Qué es lo que ellos hablaban? Por eso se les denominaba, eran los ojos y oídos del Inca. O sea, de todo se enteraba el Inca. Dice que además vigilaba que se cumpliera pues los órdenes del Inca. O sea, él compartía o impartía la justicia y también recaudaba los impuestos, ¿no? Que eran encargados pues también de casar a las personas que estaban de noviazgo, ¿ya? Que estaban de pareja. Él tenía la facultad para poder casarlo, que era como un sacerdote o como un alcalde para poder unir ese matrimonio. Entonces, por lo tanto, ¿quién es el famoso Tucuyrricuy? El que todo lo ve. Acuérdense, el que todo lo ve era el visitador también del imperio del incanato, veía las necesidades de quién, las necesidades del pueblo y los cumplimientos de las leyes. Era como una especie de un juez, ¿ya? Acuérdense, como una especie de un juez. Y el curaca, ¿quién era el curaca? Era el jefe del Ayllu, ¿se acuerdan? De la familia. Ayllu significa familia.
eran seleccionados dentro de sus propios sectores étnicos, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestra casa, ¿quién es la máxima autoridad? Papá, mamá. Si nuestra papá, mamá, ¿quién está? La hermana mayor y así sucesivamente. Organizaban la mita andina, ese trabajo por turnos, ¿ya? Trabajo por turnos, que es un trabajo arduo. Algunos iban, por ejemplo, a trabajar en los puentes, haciendo puentes colgantes, algunos caminos, algunos, por ejemplo, de repente en las minas, algunos, por ejemplo, construyendo templos, palacios y así. Entonces, era un trabajo obligatorio. También dice que velaban porque los miembros del Suayo tuvieran sus bienes esenciales para su consumo diario, ¿correcto? Entonces, los curacas lo que van a recaudar los impuestos también y van a pagar los impuestos, los tributos a quién, al Consejo Imperial, al Inca, al Auca y así sucesivamente. Muy bien. La organización social. ¿Bien? En la organización social tenemos dos clases, la clase dominante y la clase dominada. Vean bien este cuadrito, este famoso pirámide, por favor. Observen bien. Muy bien. La clase dominante estaba la realeza y la nobleza. ¿Ya? En la clase dominante estaba la realeza y la nobleza. ¿Y quiénes eran la clase dominada? Muy bien, era el pueblo. Todo esto es el pueblo. El Catenruna, Mijimais, Yanaconas, los Piñas o Pinacus, ¿no? Son los que conforman el pueblo. Por lo tanto, habían tres clases sociales. ¿Cuáles son esas tres clases sociales? La realeza, la nobleza y el pueblo, ¿correcto? Y en cada uno hay ciertos rubros que están separados. Muy bien, déjenme generarle otro link para que puedan, para poder trabajar, ¿ya chicos?